¿Qué tal, amigos estimados y creyentes de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo? Quiero darles la bienvenida nuevamente a uno de nuestros grandes temas y conferencias de la palabra de Dios. Los saludamos cordialmente desde la comunidad cristiana Una Nueva Vida. Jesucristo BNDJ habla para ti, Patti Ramos, teoterapeuta y conferencista. Y hoy vamos a estar hablando acerca de otro poderoso tema de crecimiento personal y espiritual, y estamos muy bendecidos y honrados porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante y es penetrante, y esta palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no llegue a saberse, sino que todas las cosas están expuestas ante aquel a quien tenemos que dar cuentas en el día del juicio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toma control de las comunicaciones, toma control de la teleaudiencia, toma control de los canales de Facebook, de YouTube. Los cubrimos con tu sangre poderosa. Activamos ángeles guardianes de Jehová alrededor de esos canales y de las redes de comunicación para que ningún hackeo ni ningún ciberdelito pueda tocar nuestras redes, ni tampoco todas las prédicas que el Espíritu Santo a través de este ministerio ha enviado a las naciones para sanar, para liberar y para crecer espiritualmente y madurar. Muchas gracias a los colaboradores y gracias a cada persona que a través de sus testimonios, de sus oraciones y de sus contribuciones hacen posible que el ministerio esté creciendo, avanzando para la gloria de Dios. Padre de la gloria, yo me hago a un lado para que seas tú tomando el control de las comunicaciones y de mi vida, de mi boca, de las palabras que voy a hablar, que sean de tu agrado, que sean para la sana edificación de los oyentes. Y pido al Espíritu Santo ciencia, revelación y conocimiento de tu palabra para impartirla con sabiduría y con poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estimados amigos y amados del Señor Jesucristo, hoy vamos a estar hablando acerca de quién eres, acerca de identidad y batalla. Vamos a estar ubicando este tema a través de Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28, y vamos a ir ahí a la palabra. En el sexto día de la creación vamos a hablar acerca de qué es la identidad. Vamos a hablar acerca de Dios crea al ser humano con una identidad, le da identidad para que sea con el ADN de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 26 al 28, el sexto día de la creación. Al ver Dios tanta belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. Esta fue la forma en que Dios creó al ser humano. Yo pido a comunicaciones que le bajemos dos puntos de volumen al instrumental. Gracias, porque quiero que domine más la palabra de Dios y no tanto el fondo del instrumental. Gracias. Y vemos que Dios dijo que hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Hubo una reunión en el cielo para aquellos que solamente creen en el Padre, pero no creen en Jesucristo ni creen en el Espíritu Santo. Aquí hubo una reunión donde dice la palabra: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Nosotros, dice hagamos, no dice voy a hacer, sino dice hagamos, o sea que habían más personas o habían una reunión donde se estaban poniendo de acuerdo, y dice también tal y como somos nosotros. Cuando habla de nosotros está hablando de que habían
a varias personas, o que no solamente había una sola persona pensando, sino que estaban en una reunión donde se estaba tomando una decisión. Y dice que fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Y nosotros tenemos la semejanza, significa la identidad, que nos parecemos. Semejanza significa parecerse o asimilarse o tener la identidad de una persona o de una cosa. En este caso, cuando Dios creó al ser humano, dice aquí, hagamos al ser humano. Así que a imagen de Dios fuimos creados, y por eso hoy quiero tratar acerca de la identidad de los seres humanos. ¿Quién eres? Es el título, y el tema va a ser la identidad y la batalla, o identidad y batalla. Identidad significa identificación, ADN, idéntico, parentesco, parecido o ideal. Vemos que entonces nuestra identidad es lo que nos permite movernos aquí en la tierra, como la cédula de ciudadanía, como el registro civil, como la huella dactilar. Es única y es intransferible, es decir, que cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, te creó único, única, y a mí me creó única, no tengo una copia, aunque hay clones o hay personas que parecen, digamos, estos imitadores de personajes que tratan de parecerse a otra persona famosa, o como tomar la identidad en cierta forma de un personaje, de un actor, de una actriz, de un cantante, etcétera. Estos realities donde buscan como la persona que se parezca a otro artista, pero sabemos que es una copia, no un original. Cuando Dios nos creó, creó un original. Tú eres un original de Dios, yo soy una original de Dios, es decir, no hay otra persona como tú, no hay otra persona como yo, y gracias a Dios somos únicos y tenemos su semejanza, su identidad, tenemos su ADN, tenemos esa identidad del Padre Celestial. Así que vamos a mirar cómo se ha desarrollado a través de la palabra de Dios muchas historias donde personas que servían a Dios no tenían identidad, otras perdieron su identidad, y hoy en día actualmente vemos personas que no tienen identidad, que quieren parecerse a alguien, que quieren tomar la identidad de otra persona para poder de alguna manera asimilarse esto es como tratar de copiar o tratar de parecerse a alguien más, pero porque hay falta de identidad y hay falta de esta conexión con Dios, de saber quién eres tú, para qué fuiste creado, para qué fuiste creada. No estamos aquí como producto de la coincidencia, somos el producto de la voluntad de Dios, y todos los niños que nacen, dice la palabra de Dios que Él es el que da a los niños en el vientre, Él es el que permite la concepción y Él es el que permite que los niños nazcan. Algunos mueren, pero los que nacen, las niñas y los niños, todos traen una huella, todos traen una identidad, todos traen un ADN y una semejanza de Dios. Vemos entonces en la historia que Sansón, del que se habla tanto porque tuvo una caótica vida sexual, una caótica vida de mucha lujuria y de mucho desenfreno sexual. Esta mujer Dalila, quien lo destruyó, fue una enviada de Satanás para destruirlo. Pero vemos que Sansón antes era un juez en Israel, un juez que dictaminaba leyes, que también tenía poder y autoridad para determinar diferentes formas de tener esta jurisdicción, o de tener esta legalidad, o también tener esta autoridad para dictaminar diferentes cosas en la parte legal. Y vemos que él era un hombre llevado por sus pasiones sexuales que lo destruyeron más adelante. Tú puedes leer la historia de Sansón y Dalila
puedes ver cómo fue el inicio de este ungido, cómo fue apartado por Dios, cómo fue levantado para que él fuera un niño, un joven, un adulto que le sirviera a Dios. Y vemos que él tenía una batalla en su corazón, porque él, a pesar de que él era apartado para Dios, él nunca pudo morir, nunca pudo renunciar a su área sexual y a su desenfreno sexual y al deseo que él tenía por las mujeres del mundo, las mujeres impías, sin Dios. A él le gustaba todo eso, ese mundo así desobediente a Dios, y vemos toda la historia cómo terminó en una condición de burla y ceguera física. También fue destruido por esta mujer que fue enviada por Satanás para quitarle el ministerio, y también fue enviada para de alguna manera saciarle su área sexual y con eso mantenerlo entretenido y mantenerlo como muy bien atendido en esa área, pero él se estaba debilitando cada día más en la parte espiritual, como cuando una casa, los cimientos están debilitándose a través de las humedades, están debilitándose a través de alguna falla geológica. La casa aparentemente está bien levantada, está firme, está en pie, pero los cimientos ya están poco a poco cediendo, porque hay una enfermedad de fondo y de raíz, y esa era la que tenía Sansón, el que anteriormente era un juez de Israel. Y vemos como Dios también nos creó y nos formó desde el vientre de nuestra madre. Quiero que vayamos por favor a Jeremías capítulo 1. En Jeremías capítulo 1 podemos ver cómo Dios llamó a estas personas. Aquí habla es puntualmente de que Jeremías fue un llamado de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios llama a Jeremías, pero en vez de Jeremías pon tu nombre, pon el tuyo, pongo el mío, y Dios es el que nos llama desde el vientre. Y esto es impresionante, porque algunas personas que no son conocedoras de Dios están totalmente equivocadas cuando se atreven a tomar decisiones para abortar. Estas mujeres que dicen que es un embrión, que no ve, que no escucha, que no siente, pero dice la palabra de Dios. Y acá, para esas mujeres que han abortado, las que quieren abortar, mira lo que dice la palabra de Dios. Dios llama a Jeremías. Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre y a todas las naciones del mundo. Entonces Dios desde el vientre nos eligió. Es decir, que todos los niños que están en los vientres, Dios tiene un plan, un propósito, tiene una historia para esos niños, esas niñas. Él ya tiene un plan y un proyecto de vida para ellos, pero seres humanos sin la dirección de Dios y totalmente oscurecidos sus entendimientos, han tomado la decisión de cortar la vida desde el vientre. Se llama asesinato, y es tanto pecado como matar a una persona que está viva, grande, adulta, o que digamos una persona dice no, pero no ha nacido, no entiende nada, pero es una persona que está formándose ahí, porque desde el vientre Dios, dice acá la palabra, te elegí antes de que nacieras. O sea, es decir, y ya lo vamos a leer más adelante, que Dios desde el vientre ahí nos estaba mirando. Así que estas personas que han tomado la decisión de abortar han asesinado un cuerpo, una vida que le pertenece a Dios, y a Dios tendrán que ir, pararse enfrente de Dios y darle cuentas de por qué hicieron esos asesinatos. Bien, entonces vemos que Jeremías fue llamado. Dios forma al bebé en el vientre, y ninguna persona, ninguna mujer tiene el derecho de abortar. Ningún médico tiene el derecho de matar a un ser vivo en el vientre. Yo no soy producto de la coincidencia o del error de mis padres, o un accidente, o el producto de una borrachera o de un momento de placer, sino que yo fui puesta ahí en el vientre porque Dios así lo permitió, porque Dios es el que permite todas las cosas. Soy un vencedor, soy una vencedora porque llegué al útero. Vemos que la historia de los niños
de las niñas. Hay una competencia, les gusta mucho a ciertos niños el fútbol, porque el fútbol tipifica una competencia, quién va a entrar, quién va a dar el gol, quién va a ganar. Es decir, está el equipo A, el equipo B, y el equipo A quiere meterle goles al B y el B al A. Eso también tiene una connotación de cómo los espermatozoides tratan de competir quién va a llegar al útero para quedarse ahí y comenzar la reproducción. Asimismo, todos los que por la gracia de Dios nacimos somos vencedoras, son los varones vencedores, porque ganamos al entrar al útero y estar aquí vivos. Fuimos vencedores en esa área. Dios mismo nos conoce, y mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Yo te invito a que vayas conmigo, estoy leyendo la Biblia, el lenguaje actual. En el Salmo 139 hay una palabra que me impresiona y es muy hermosa. La palabra en el Salmo 139, en el 15:16 dice, para que tú la tengas en tu corazón: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma. Dice, en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Sería más que la arena del mar, y aún si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. ¿Qué habla aquí la palabra? El punto clave es el 15:16, leí un poco más hasta el 18, pero el rema es el 15:16. Dice, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma. Dios nos estaba mirando, porque cada día Él formaba el dedito, la cabecita, la boquita, el ojito. Él estaba observándonos y formándonos. Entonces Dios estuvo en medio de la concepción y también estuvo en medio de la formación de cada uno de los niños que nace en esta tierra. Gracias a Dios por nuestros hijos, porque muchas mujeres quisieran tener hijos y no los tienen, porque Dios es el que da la vida. Así que entonces vemos que Dios forma al bebé en el vientre, y vemos que los ojos de Dios nos estaban observando. Yo soy único y nadie se parece a mí. Dios no creó copias, sino originales. Cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, creó originales. Un original vale muchísimo, una copia no vale tanto. Así que cuando tú pretendes parecerte a alguien más, cuando tú pretendes ser como alguien más, cuando tú quieres copiar la identidad del mundo, jóvenes quieren parecerse a las mujeres de los videos de música, hombres quieren parecerse a los descarriados que están también en los videos de música, las mujeres quieren tomar la identidad, el cuerpo, la cara, la ropa, las actitudes de las mujeres de los videos y de las telenovelas. Varones quieren parecerse a los reggaetoneros, a los que cantan rancheras, vallenatos, porque ellos no tienen una identidad en Dios. Entonces tienen que buscar una identidad en otras cosas que el mundo les ofrece. ¿Qué es el mundo? El mundo es toda la moda, son todos los lenguajes, son todos los ritmos musicales, son todas las tendencias, todas las cosas que se inventan para distraer a los demás. Pero son cosas basadas en el mundo, es decir, sin Dios. Así que cuando una persona no tiene identidad, tiene que tomar la identidad de otra persona, o de, digamos, cuando vemos las presentaciones de una empresa, cada empresa tiene su logo, tiene su letra, tiene su color, tiene su lema o su logo que lo caracteriza. Digamos, por ejemplo, el Éxito, los almacenes Éxito tienen su color, el amarillo, el negro, la bolita roja, que fue algo que ya últimamente lo adoptaron dentro de sus logos.
pero esta letra, esta forma es lo que identifica a esos almacenes, y cada vez que vemos esa letra sabemos que se trata de ese almacén. Es de igual manera cuando tú llegas a un lugar, tú eres único, tú eres única, no necesitas parecerte a nadie, no necesitas buscar la apariencia de nadie, no necesitas que otra persona te dé identidad, no necesitas videos, no necesitas telenovelas, no necesitas modas para parecerte a alguien más. Así que yo quiero dejar esto bien bastante claro. Hay algunos niños acá en el estudio, si necesitan salir lo pueden hacer, con mucho cuidado porque los niños estamos en medio de cámaras, tenemos luces, tenemos cables, con mucho cuidado la salida de los niños. Y volvemos a retomar. Entonces, yo soy única, nadie se parece a mí, y Dios no creó copias, sino originales. En el libro de Malaquías 3, 17, 18, yo quiero que vayamos a Malaquías 3, 17 y 18. Gracias al Espíritu Santo, pueden llevar a los niños a que descansen, a que tomen un refrigerio mientras nosotras estamos acá en la palabra de Dios. Malaquías 3, 17 y 18. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3, 17 y 18. Leamos la palabra de Dios. Dice en 17 y 18, el libro de Dios. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos, serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Así que estamos leyendo en 16, leí hasta el 18, el libro de Dios. Dice el Señor aquí en la palabra que debemos respetar a Dios. Dice también la palabra de Dios que nuestros nombres serán anotados en el libro de Dios. Algunos nombres no estarán en el libro de Dios porque ellos nunca pertenecieron a Dios, en el sentido de que nunca tuvieron una comunión con Dios, nunca quisieron adorar a Dios ni tampoco servirlo. Por lo tanto, entonces ellos no son considerados un pueblo de Dios. También dice la palabra de Dios que nosotros somos un especial tesoro para Dios. Nosotros somos la niña de los ojos. Si alguien te toca tu ojo o te golpea tu ojo, te vas a incomodar, porque nosotros tenemos el iris del ojo, es muy delicado, y cualquier movimiento, cualquier tipo de golpe nos incomoda. Asimismo sucede cuando personas se meten con los hijos de Dios, incomodan a Dios y atraen juicio sobre sus propias vidas, porque Dios está observando a sus hijos, a su pueblo, y no permite que el enemigo o personas que están involucradas con el enemigo y con Satanás toquen a los hijos de Dios. Así que tú debes estar confiado, confiada de que Dios te conoce y te conoce por tu nombre. Así que mis ojos vieron a Dios en el vientre. Soy especial tesoro en las manos de Dios, y toda la creación, el cuerpo humano y la creación son únicas. El hombre no inventa nada, Dios lo ha dado a todo, y aún la inteligencia para que personas desarrollen proyectos, desarrollen inventos, tengan un alto alcance, a una super inteligencia desarrollada. Dios es el que da todas las cosas. Tú no tienes nada por ti mismo, por ti misma. Yo no tengo nada por mí misma, ni porque sea muy estudiada, ni muy preparada, como personas me lo dicen: Patti, tú eres muy preparada, Dios te usa mucho, tú estudiaste muchas cosas, eres muy preparada,
pero eso no quiere decir que ni mis títulos, ni mi preparación, ni mis conocimientos me vayan a dar la entrada al cielo. Al cielo no entramos con títulos, al cielo no entramos con palancas, ni porque tengamos influencias. Al cielo entramos porque Dios nos conoce y nosotros estamos escritos en el libro de la vida, es decir, porque fuimos conocedores de la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios, y por lo tanto en el libro de la vida allí estaremos anotados. Algunos no estarán, no serán llamados por sus nombres, es decir, que personas así como vinieron al mundo, totalmente ciegos espiritualmente, porque el niño no sabe nada de las cosas espirituales. Algunos también van a morir así, sin haber conocido la verdad, pero eso no es culpa de Dios, sino de nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la libre voluntad o libre albedrío de poder hacer las cosas, de tomar decisiones, de decir sigo al Señor Jesucristo, lo sirvo, le obedezco, y algunos otros dicen no lo voy a obedecer, ni tampoco lo quiero conocer, ni lo quiero seguir. Entonces Dios respeta nuestra libre voluntad y libre albedrío. Por eso algunos fueron destinados desde el principio a la destrucción, porque aún teniendo la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, dijeron con su boca no. Así que Dios los deja y los entrega a prisiones espirituales para que el enemigo los destruya. ¿Qué es la identidad? Es tu identificación con algo, con alguien. Alguien se identifica con la música clásica, le gusta, a otros les gusta el vallenato, a algunos les gusta el rock, a algunos les gusta la música peruana, otros mexicana, etc. Y se identifican con esos géneros, con esos gustos, y esa es parte de su identidad. Otras personas se identifican, digamos, con hacerse tatuajes, piensan que eso es una manera de ellos expresar su rebeldía. Otros se identifican con diferentes prácticas de mentalismo, la parapsicología. Algunos se identifican con diferentes tipos de cosas, y esto ya es porque no conocen quiénes son en Dios, porque fueron creados, que tienen un propósito, un proyecto de vida que Dios quiere desarrollar con cada uno de ellos, y por lo tanto buscan copias, buscan a quién parecerse, a quién seguir, buscan un líder, buscan a alguien que ellos puedan adorar. Por eso es que las personas van a los conciertos de música, porque ellos lo que quieren y pretenden es tener a quien adorar, a quien admirar, a quien de alguna manera parecerse. Por eso es que vemos la idolatría a los artistas, por eso es que vemos los estadios llenos de gente, y me quedo yo impactada cómo las personas siguen a artistas, a diferentes actores, siguen a personas, pero no están siguiendo al Señor Jesucristo. Él es nuestra fuente, Él es nuestro modelo a seguir, pero la gente decidió no seguir la verdad, sino la mentira, y en este caso Dios simplemente los mira, los observa y los deja que ellos tomen sus decisiones. Entonces, ¿qué es la identidad? Es tu identificación como la cédula. Yo tengo mi cédula, es única, intransferible, nadie puede hacer gestiones en mi nombre, a menos que sean delitos donde la persona toma la identidad de otra. Es un delito que también da cárcel, tomar el número de cédula de una persona, el número de identidad, tomar datos de otra persona para utilizarlos en hackeos, en otras cosas. Entonces yo creo que Dios es claro en esa área donde nos dice que nosotros, nuestra identidad está con Él y en Él, con Él y en Él. Muy bien, veamos entonces que hay personas que están buscando filosofías, están buscando la parapsicología, y ahora en este tiempo hay muchos parapsicólogos, muchos astrólogos, hay muchos chamanes, hay muchos curanderos, hay muchos brujos, hay muchas personas que se dedican a la nueva era. Vamos a tener todas las puertas cerradas del estudio para que de esa manera no se vayan a meter ruidos, que necesitamos que todas las puertas del estudio, gracias a la teleaudiencia y también a todos los que están presentes en la grabación en el estudio, gracias.
Entonces, volviendo y retomando, los grupos de filosofías, personas que se identifican o se sienten parte de esos movimientos, digamos las personas que creen en el rosacrucismo, que creen en la oración fuerte al Espíritu Santo, que es una secta. El rosacrucismo es parte de la brujería. Hay personas que se identifican con los mentalistas, se identifican con curanderos, se identifican con Regina 11, se identifican con diferentes movimientos que tienen como fondo unas tinieblas muy fuertes, pero que hay unas cabezas, unos líderes, unas personas que direccionan a todas esas almas cautivas y ciegas y los van direccionando y los van enfocando hacia esas tinieblas, diferentes filosofías que son conocimientos vanos que no conducen sino a la muerte espiritual. Vemos entonces que personas están creyendo en muchas cosas, se quieren parecer a alguien más, vemos que quieren hablar como alguien más, actuar como alguien más, predicar como alguien más. Hay personas que predican como otra persona que predica, que ya es famosa, entonces el neófito, el recién convertido, entonces quiere parecerse a ese predicador, a esa predicadora que ya lleva años en el ministerio, y van tomando y adoptando palabras, actitudes, vestuario. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad, porque ellos no saben, ellas no saben quiénes son en Dios. Veamos entonces en Colosenses 2, 6, 7 y 8, Colosenses 2, 6, 7 y 8. Hoy estamos hablando qué es la identidad y el tema es quién eres. El título, perdón, es quién eres y el tema es identidad y batalla. Colosenses 2. En Colosenses 2 vemos que hay una palabra acerca de todas estas cosas que estoy compartiendo. Colosenses, gracias a todos los seguidores del ministerio Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Gracias a cada uno de ellos porque a través de sus mensajes han hecho posible que el ministerio continúe avanzando. Gracias. 2, 6, 7, 8, ya lo tienes, puedes leerlo. Dice la palabra de Dios, la vida nueva que Cristo da. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a los niños que están aquí. Gracias porque ellos son obedientes y juiciosos, están muy concentrados en la palabra. Sí, sigan, los niños pueden seguir. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que tengamos cuidado con esas personas. Tengan cuidado y no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen que contienen sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas, no la palabra de Dios, sino humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, o sea, a las tinieblas, pero no a Cristo. Entonces vemos que personas, me quedo impactada porque constantemente dentro de las cuestiones ministeriales hablo con muchas personas que me dicen que estaban en la oración del Espíritu Santo, que acaban de venir de una sección donde una persona muy guiada por el Espíritu Santo, dicen ellos, los estaba ministrando. Y cuando les pregunto de qué se trata, me dicen, mire, vengo de estar en una reunión con una persona que me estaba haciendo una sección y me mandó que me bañara con unas ramas y con unos riegos y que comprara un velón de color verde, azul o negro o rojo. Todo eso es hechicería, todo eso es brujería. Y ellos dicen que esa persona es del Espíritu Santo. Y le digo yo a esos cautivos y a esos enfermos espirituales
que las cosas de Dios no son con rezos, con ramas, con velones ni con velas, porque Dios no necesita que lo alumbremos. Cuando ustedes vean unas velas en casa de alguna persona, esa persona hace santería. Por eso tiene esas velas ahí, porque esas velas significan que están alumbrando a personas con fines de debilitarla, con fines de capturarle su mente, hacer diferentes tipos de astrología, espiritismo y brujería. Eso no es de Dios, ni el Espíritu Santo nos guía a hacer esas cosas. O si no, muéstrame dónde dice la palabra de Dios que busquemos ramas, riegos, rezos y velaciones o veladoras o inciensos o diferentes tipos de artimañas. Eso todo lo están haciendo los brujos, pero ellos están utilizando la palabra de Dios. En estos días, a manera ejemplar, lo voy a comentar, llegó alguien a hablar conmigo y me dijo: ay, ¿cómo le parece que vengo de estar en una sección y me dijeron que tengo que comprarme un velón y unas ramas y unas cosas para untarme y para bañarme? Y le dije: no estabas con el Espíritu Santo, estabas con una hechicera que te estaba trabajando la parte espiritual. Lo vi, sus ojos estaban totalmente negros, oscurecidos, venía con una presencia de potestades diabólicas, pero decía él que estaba con el Espíritu Santo. En estos días también atendí a otra persona que también, ustedes saben que en el ministerio personas nos buscan, que oremos, que los escuchemos, que tengamos esos tiempos de consejería. Y un joven me llegó y le dije: mira, joven, tuve una revelación de parte del Espíritu Santo. Dios me mostró que tú estás tocando mucho el mundo de la droga y puedes caerte. Y me mostraba cómo ese joven estaba en una montaña, como en un peñasco bien alto, y él estaba en la orillita y abajo estaba el fondo, es decir, el despeñadero. Y le dije: tienes dos opciones: o retrocedes y te apartas de ese mundo que estás tocando, influencias de que a través de probar una cosa, probar la otra y tener sensaciones diferentes con las drogas, eso te va a hacer caer a un fondo, a un peñasco, te vas a destruir si no vuelves atrás y te rehabilitas. Y lo otro es que te vayas al fondo y te despeñes como las cabras que les gusta el peligro y vivir por allá en los peñascos buscando cómo caerse al despeñadero. Entonces me dijo: usted tiene razón, todo lo que usted dice es verdad, yo estoy luchando en esa área. Y le dije: cada día estás probando nuevas cosas porque quieres sentir más sensaciones. Me dijo: es cierto. Y le dije: tienes dos opciones: o te arrepientes y buscas de Dios, o te sumerges en eso y te destruyes y vas a quedar peor que un indigente. Entonces se quedó impactado y me dijo: sí, precisamente estoy yendo donde una persona que me ora, y él es del Espíritu Santo. Ya ellos, esa es la moda, decir que es del Espíritu Santo. Y él me puso a repetir unas oraciones y yo no podía orar, pero cuando él me cogió de las manos, yo empecé a orar y me sentí que me liberó. Entonces el diablo engañando a la gente, haciéndole pensar que es el Espíritu Santo quien los está ministrando, pero el diablo no puede sacar al diablo, pero él sí les da unas pastillitas como la aspirina que los calma por un tiempo y luego los destruye. Para la muestra vemos como muchos de los grandes artistas, de los grandes actores, actrices, personas de mucho dinero que se entregaron a diferentes prácticas con el ocultismo, la tabla ouija, hicieron pactos con Satanás, le entregaron el alma a Satanás para que les diera dinero, para que les diera poder, para invocar diferentes espíritus para diferentes cosas. Digamos, en estos días pude tener un sueño de revelación donde el Espíritu Santo me mostraba a una mujer que no canta bien, que no canta bonito, pero que ella, cuando iba a cantar, ella invocaba a un mago, no voy a decir el nombre, para no contaminar tu corazón, y me decía: ella invoca ese mago y aparentemente hace que la gente la vea muy linda cuando canta.
Entonces, son trucos que utiliza el enemigo para tenerlos contentos en el pecado, para tener contenta a la gente en el pecado que más le gusta. Digamos, si un hombre tiene una debilidad sexual, el enemigo lo mantiene entretenido en esa área para que él esté contento. Si a una persona le gustan las drogas, el enemigo lo mantiene bien contento en las drogas. ¿Para qué? Para que ellos no se salgan de su redil de satanismo y de cosas malas y mantenerlos a todos cautivos. Por eso es que el infierno está lleno de gente en tinieblas, porque fueron blanco, fueron una pieza que el enemigo utilizó como un muñeco, como un títere, para moverles las emociones. Y es por eso que cuando nosotros sintamos que estamos débiles en una área, debemos trabajar en esa área, fortalecer. Digamos, una persona que es mentirosa, tiene que renunciar a la mentira, porque el enemigo va a ponerle más y más y más mentiras para mantenerlo envuelto en ese pecado y poderlo destruir. Así que le dije, no estás con el Espíritu Santo. Estás yendo donde un curandero, un chamán y un brujo. Me dijo, no. Él me dice que le ora al Espíritu Santo. Le dije, el diablo también dice que conoce la palabra, y los brujos y los hechiceros en sus consultorios de mentalismo tienen la Biblia abierta, no porque la lean para arrepentirse, no porque ellos se quieran meter con la palabra que es limpia, no, la usan para que los incautos, los ingenuos y los rebeldes, cuando la vean, digan, es la palabra de Dios la que me van a dar y la que me van a enseñar, o me van a ministrar, o me van a curar a través de la palabra de Dios. Entonces el enemigo con esos dulces los atrae. Es como a un niño. ¿Cómo lo atraes? Con dulces y con juguetes. Pero cuando el niño ya crece, se da cuenta de que son trucos. Así que nosotros no podemos ser como niños, por eso el Señor dice que no seamos como niños fluctuantes. Fluctuantes es bajando, subiendo, y en cada cosa estamos moviéndonos por las emociones. Cuando somos maduros, ya no nos mueven las emociones, ya las palabras de las personas no nos llegan al corazón. Ya cuando las personas nos dicen las cosas, nos prometen cosas y nos dicen ciertas cosas habilidosamente y astutamente, lo podemos discernir de dónde y de qué fuente están viniendo esas palabras, esos trucos y esos engaños. Entonces, ¿por qué las personas caen ahí? Porque no tienen identidad y necesitan una filosofía, necesitan un conocimiento, pero no de Dios, porque ellos no quieren venir a esta palabra. En estos días hablaba con una mujer, son varias, todas están metidas en malas relaciones, tienen un problema gigante en esa área emocional. Son mujeres que juegan con ellas, las envuelven, las usan, las toman, las dejan, las parrandean, como se dice, y ellas son esclavas de esos varones. Próximamente voy a dar una predicación, voy a dar dos, las anuncio de una vez haciendo un paréntesis. Voy a dar una palabra acerca de todo lo que tiene que ver con las denuncias, lo jurídico. Puede un cristiano denunciar, puede un cristiano estar en ese tema de lo jurídico y en estos juicios, en estas cosas, en estas demandas. ¿Se puede hacer eso? ¿Puede un cristiano estar en eso? Voy a hablar sobre un tema referente y voy luego a dar otro tema. No sé en qué tiempo y en qué orden los voy a dar, pero voy a dar esas dos prédicas acerca de las demandas, todo lo jurídico, todo lo que tiene que ver con esto de las cosas de defensas y de juicios y de escándalos y de todas esas cosas que se ven en las iglesias cristianas, que no debe ser así, es permitido por Dios, y lo voy a explicar de manera muy profunda. Pero también voy a dar otra acerca de las relaciones que son tóxicas, engañosas y perjudiciales para hombres y mujeres. Entonces, volviendo nuevamente aquí a donde estamos, entonces la filosofía son todos esos conocimientos que son aparte de Dios. Las personas quieren servir a alguien, las personas quieren adorar a alguien, las personas quieren adorar algo. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento este pueblo de Israel, estos rebeldes que le dijeron a Moisés, cuando él subió al monte y se quedó a Aarón en el lugar de Moisés, supliendo esa mayordomía por un tiempo mientras Moisés iba al monte a orar y a buscar la presencia de Dios,
estos engañados, estos enlutados, estas personas que estaban totalmente engañadas por las tinieblas, le dijeron a Aarón: queremos que nos hagas una imagen, queremos adorar algo que podamos ver, porque a Dios no lo podemos ver físicamente, pero tú haznos algo que podamos adorar. Y de ahí el becerro de oro que fabricaron con sus propias manos, con toda la joyería de oro que había en el pueblo de Israel, porque ellos eran muy ricos y tenían mucho oro. Entonces empezaron a adorar ese becerro que era como, hasta de cuenta, como un toro, algo que ellos empezaron a adorar porque lo veían. Porque como no vemos a Dios, pensamos que Dios no va a hacer justicia divina, pensamos que Dios no está viendo lo que haces, que no está escuchando lo que hablas, que no está apercibido de las cosas del mundo, pero dice la palabra de Dios que los ojos de Dios miran la tierra. Y no son unos ojitos como estos, son unos ojos inmensamente grandes que miran la tierra y a los moradores que hay en la tierra. Es decir, que nada pasa en alto de que Dios lo vea, lo oiga y lo sepa. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede. Y Él es omnipresente, está en todo lugar. Para estas personas que creen que aunque se escondan, Dios no los está observando. Que así hablen en lo oculto, que Dios no los está oyendo. Pero Él está en todo lugar y lo sabe todo y lo escucha y lo ve todo. Entonces estas personas que buscan estas filosofías lo hacen porque ellos no tienen una identidad, no saben quiénes son, nunca se han encontrado con Dios, no tienen un verdadero y genuino arrepentimiento, no saben para qué fueron puestos aquí en la tierra. Fuiste puesto para crear una nueva vida en Jesucristo, es decir, para que tú seas una persona creyente de la palabra de Dios, para que tú conozcas quién es Dios, para que tú disfrutes de las riquezas en Cristo Jesús. Fuiste puesto aquí en la tierra para dar fruto como el árbol, porque dice la palabra de Dios que el árbol que no da buen fruto será cortado. Y las personas están siguiendo filosofías, grupos, corporaciones, están siguiendo muchas filosofías y movimientos de las tinieblas. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no conocen a Dios. El Espíritu Santo, Dios hablaba a mi corazón en estos días y me decía que muchas personas están en la metafísica, en la astrología, en la nueva era, en el mentalismo. Ellos están totalmente sumergidos en esas prácticas, se reúnen para estudiar más y más a fondo todo eso y lo hacen. Y yo los veo porque en el ministerio nos buscan muchas personas, como ya lo dije inicialmente, y son personas que están cautivas en diferentes situaciones espirituales donde el enemigo las engañó y las metió. Entonces, ¿qué deben hacer? Renuncia a ese mundo, dile no más a las filosofías que son conocimientos vanos que no conducen a Dios, sino que conducen al fondo de las tinieblas, de donde nunca podrás salir si tú no renuncias. Personas están totalmente equivocadas y están engañando también a otros, es decir, ellos son engañados y engañan a otros. Entonces, el diablo solo es un imitador, el diablo no creó nada, él imita lo de Dios, pero para las tinieblas. Él usa las cosas de Dios, pero no para hacer el bien a los demás, sino para destruir a los demás, porque la pelea del enemigo es contra el ser humano que Dios creó. Los que creen en la Biblia van hacia un camino de sabiduría, pero hay otros que creen en la Biblia negra o en la Biblia satánica y ellos la tienen y ellos todo lo que leen en ese libro negro son blasfemias contra Dios. Por eso vemos personas que se meten a las iglesias cristianas, son satanistas, hombres y mujeres que se meten, ellos están ahí metidos, pero no es porque adoran a Dios ni porque están buscando el reino de Dios y su justicia, sino porque ellos a través de su presencia están durmiendo la mente
el espíritu y el alma de los creyentes. Así que cuando tú veas en una iglesia que pasan cosas y pasan y frecuentemente pasan cosas malas, es porque allí, en ese lugar, están los satanistas sentados en las sillas. Ellos se paran, aparentan que oran, aparentan que cantan, pero los frutos que dan son malos, porque ellos pertenecen a unas organizaciones de satanistas o de satánicos que se meten y los envían como misioneros de las tinieblas a las iglesias, y ellos pueden tener muchos años ahí en esos lugares, pero siempre están haciendo su misión, que es ir apagando la iglesia cristiana. Por eso vemos que iglesias cristianas han desaparecido, otras están en escándalo y en escarnecimiento público. Vemos entonces muchas cosas que han ocurrido, y yo te puedo dar testimonio de muchas cosas que han ocurrido en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se metieron los satanistas y a través de su influencia fueron tomando poder y fueron tomando ventaja y fueron durmiendo la iglesia y fueron creando otro mundo que no es espiritual de Dios, sino el mundo espiritual de las tinieblas, y le dieron un giro a la iglesia cristiana y la pusieron a militar en las tinieblas. Voy a explicar eso más adelante en otra prédica que voy a dar. Bien, el diablo entonces es un imitador, y también hay falsas hechicerías, es decir, falsas sanidades, falsas liberaciones con la apariencia del Espíritu Santo. Ya te conté acerca de estas personas que me dijeron que habían ido donde una persona que los estaba orando con el Espíritu Santo y que estaban ellos en esas restauraciones del Espíritu Santo, pero no están con el Espíritu Santo. Ellos están siendo trabajados por chamanes, por curanderos, por brujos, por hechiceros, por hechiceras, por brujas, por santeras, pero ellas y ellos dan una apariencia de bienestar, de que son cosas divinas y son cosas de Dios. Pero dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo puedes tú saber que una persona es verdaderamente creyente de Dios? ¿Cómo puedes tú saber que una iglesia es verdaderamente genuina de Dios? Por los frutos. Si una persona está hablando de Dios y sus frutos son malos, no es de Dios. Te voy a contar un ejemplo de algo de la vida real. Todo lo que cuento y todo lo que digo es verdad, y todo lo que digo es real. No son invenciones, no son fantasías, no son trucos ni triquiñuelas, ni cosas fantasiosas, la verdad. Entonces, en estos días, hace más o menos unos 7 meses, conocí a una persona que dentro de los negocios comerciales en los que yo trabajo, me habló y me dijo que, le pregunté, bueno, cualquier cosa, una conversación común y corriente acerca de la palabra de Dios, porque todas las personas que te dicen Dios lo bendiga, Dios la bendiga, no es porque es creyente. Los brujos, los hechiceros y las personas del satanismo también dicen Dios te bendiga. Entonces me dijo, bueno, Dios la bendiga y la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿usted dónde se congrega? Me dijo, no, yo me dejé de congregar porque caí en fornicación con una mujer de la iglesia, y ella, yo me retiré y ella continuó en la iglesia. Y le dije, ¿y te restauraste? Me dijo, no, no me restauré, yo me fui. Y ella se quedó ahí. Y le dije, tienes que restaurarte, tienes que ir a pedir perdón, tienes que ir a resarcir el pecado y te tienes que quedar ahí en restauración. No lo hizo. En estos días volvió nuevamente y le pregunté, cuéntame cómo vas. Me dijo, ya no estoy en la iglesia, perdí el negocio. Él tenía un negocio independiente. Me dijo, perdí el negocio, perdí todo, estoy en la calle, estoy durmiendo no sé dónde, no tengo ropa, no, lo perdí todo, me amenazaron y estoy amenazado por una pandilla, un grupo de personas. Me metí en un problema porque él es contencioso, es altivo, es orgulloso, es peleón, es una persona intolerante, es una persona terca, no se quiere arrepentir. Se fue de la iglesia en pecado, siguió en el pecado
y el pecado lo arruinó. Y pude ver que personas pueden tener negocios, personas pueden ir a las iglesias, seguir en el pecado, pero la paga vendrá en breve. Y todos lo podemos ver, como ellos suben como palma y caen como cocos, porque dice la palabra de Dios que de Dios nadie se puede burlar. Y para finalizar te lo voy a leer en Gálatas 6, Gálatas 6:7. No quiero dejar ese versículo sin habértelo ministrado. 6:7 de Gálatas, 6:7 de Gálatas. Y dice la palabra de Dios, 6:7 de Gálatas. Dice la palabra: con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Si pecaste, confiesa, apártate. No trates de encubrir el pecado, manchando a los demás. Porque el Señor en breve da la paga a todos los que mal actúan. Y dice el Señor aquí en la palabra, que con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Y cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo lo que es correcto. Lo que es correcto. Entonces este varón y todos los anteriores ejemplos que te he dado, cada uno está en su pecado. Así que hoy el Señor nos invita a que, ¿cuál es la identidad que tú tienes? ¿Quién es la persona a la cual tú estás siguiendo? ¿A quién tú te quieres parecer? ¿Cuál es tu líder? ¿Cuál es tu ídolo? ¿A quién te quieres parecer? Nosotros los cristianos nos llamamos cristianos porque significa que nos parecemos cada día más a Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Cuando una persona dice que pertenece a una filosofía, se quiere parecer al gurú, al sabio, a estos filósofos que han salido por el mundo. Ellos se quieren parecer en las ropas, los Hare Krishnas quieren parecerse a su líder, las personas que practican diferentes filosofías se quieren parecer a sus líderes. ¿Y tú a quién te quieres parecer? ¿Cada día vas como las águilas o cada día vas como las serpientes, arrastrándote? Dios te da la oportunidad de que tú analices, disiernas a quién te estás pareciendo cada día. De lo que comes, así te pareces. Hay un refrán que dice que dime qué comes y te daré, y te diré cómo estás. Asimismo, dime qué lees, qué practicas, qué haces, qué escuchas, qué ves, y te diré cómo está tu corazón. Jesucristo viene en breve, es un hecho. Las profecías se están cumpliendo. Las campanas de la advertencia están sonando. Cuando Jesucristo regrese a la tierra va a haber caos muy grande en la tierra. Y muchas personas no están preparadas para morir. Pero el Señor Jesucristo nos da una oportunidad a través de estas predicaciones que nos volvamos a Él. Yo te quiero invitar, vuélvete al Señor Jesucristo. Con Él hay plenitud de gozo. Sin Él todo es un fracaso. Y aunque aparentemente vas hacia arriba, triunfante, si no es con el Señor Jesucristo, vas hacia abajo en derrota. Un abrazo para todos. Hablo para ti, Pati Ramos, de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ. Los puedes ubicar en YouTube y en Facebook. Y ahí puedes ver nuestras predicaciones. Quiero hacer una breve nota. En estos días en Facebook salió un perfil de Pati Ramos, guión a la mitad, coach, que significa entrenadora, coach, C-O-A-C-H. Ese perfil es falso. Coach, conferencista, ese perfil no es mío. Solamente tengo en este momento Obra Primorosa, Pati Ramos Collares Accesorios. Tengo el de Pati Ramos UNBJ de Una Nueva Vida Jesucristo. Y tengo un perfil de conferencista, pero conferencista Pati. Y salió un perfil falso mío, de unos hackers que han estado molestando hace muchos años el ministerio con fines de molestar y de alguna manera como destrucción, pero
ellos están derrotados porque son delincuentes cibernéticos. Y hoy cancelo y corto todas esas influencias en el nombre de Jesucristo, porque el enemigo no puede contra los hijos de Dios. Así que si tú ves un perfil que dice Patti Ramos, guión a la mitad,